Era una tarde fría de otoño cuando Martín, un hombre de negocios millonario, entró a un pequeño restaurante de carretera. Su chofer se había desviado de la ruta habitual por el tráfico, y terminaron en un lugar sencillo pero limpio, donde el olor a café recién hecho y pan caliente lo hizo entrar sin pensarlo. Martín era un hombre serio, siempre elegante, siempre ocupado. Estaba acostumbrado a restaurantes de lujo, a que todo se hiciera rápido y sin errores. Pero esa tarde, al sentarse cerca de la ventana, notó algo que lo desconcertó por completo. En una mesa al fondo, una joven camarera alimentaba a un niño con movimientos lentos y cariñosos. El pequeño, de unos 7 u 8 años, tenía evidentes dificultades físicas. Su cuerpo se movía con torpeza y su rostro mostraba la lucha constante por cada pequeño gesto. Pero había algo en sus ojos, una dulzura inmensa, una gratitud sin palabras. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Palabras que lo conmovió profundamente. La camarera, de rostro cansado pero cálido, sonreía mientras le acercaba cada cucharada con ternura. Martín no podía apartar la vista. Algo en esa escena le removió el alma, como si tocara una fibra muy profunda, muy olvidada. Pidió un café, pero su atención ya no estaba en la bebida ni en su apretada agenda. Observaba en silencio cómo aquella mujer, con su delantal manchado de harina, ponía toda su alma en ese momento. No era su hijo. Martín lo entendió enseguida. Lo había deducido por una frase simple que le oyó decir: «Vamos, campeón. Tu mamá vendrá por ti más tarde. Mientras tanto, estoy aquí contigo». Y ahí, justo en ese instante, Martín sintió que su mundo, estructurado por cifras y contratos, comenzaba a tambalearse. Martín permaneció inmóvil por un momento, con la taza de café entre las manos, sin darse cuenta de que ya se había enfriado. No podía dejar de mirar a la camarera y al niño. Cada gesto de ella era una declaración silenciosa de humanidad, de entrega, de compasión desinteresada. Había visto muchos actos de caridad a lo largo de su vida. Incluso había firmado donaciones de millones sin pensarlo 2 veces. Pero aquello no era caridad. Era amor puro. Terminó su café sin tocar el azúcar. Cuando la camarera pasó cerca, la detuvo con un gesto amable. «Disculpa, ¿cómo se llama el niño?», preguntó con una voz más suave de lo habitual. «Se llama Samuel», respondió ella con una sonrisa tímida. «Viene todos los martes y jueves. Su madre trabaja dobles turnos en una fábrica cercana. No tiene con quién dejarlo. Así que el dueño me permite que se quede aquí hasta que ella venga». «¿Y tú lo alimentas?». «Claro. No puedo ver a un niño pasar hambre. Además, es un sol. Se ganó mi corazón desde el primer día». Martín no respondió de inmediato. La camarera se alejó para seguir atendiendo otras mesas, y él volvió a observar a Samuel. El niño lo miró de reojo y le sonrió. Una sonrisa desarmante, inocente, llena de vida a pesar de sus limitaciones. Esa noche, Martín no pudo dormir. La imagen de la camarera inclinada sobre Samuel, limpiándole la boca con una servilleta de papel y murmurándole palabras dulces, lo perseguía. Algo dentro de él se había roto, o más bien, se había abierto. Al día siguiente, volvió al restaurante. No por el café, ni por el menú. Volvió por ellos. Martín llegó al restaurante a la misma hora. Esta vez no llevaba su habitual traje de negocios, ni el maletín repleto de documentos. Vestía ropa sencilla, algo poco común para él, como si internamente supiera que ese lugar no requería apariencias, sino sinceridad. La camarera se sorprendió al verlo. «¿Usted otra vez?», preguntó, tratando de sonar amable, pero sin ocultar su sorpresa. «¿Sí?». «Ayer olvidé algo muy importante», respondió él, esbozando una leve sonrisa. «¿Olvidó algo aquí?». «Sí. Olvidé recordar lo que se siente ver amor verdadero». Ella se sonrojó, sin saber bien cómo responder. En ese momento, Samuel estaba en la misma mesa del fondo, dibujando con lápices de colores en una hoja reciclada. «¿Puedo sentarme con él?», preguntó Martín. «Claro. Le encantan las visitas». «Aunque no todos se atreven», dijo ella, con una mezcla de humor y tristeza. Martín se acercó al niño con cautela, como si se adentrara en un terreno sagrado. Samuel lo miró con curiosidad,
y luego sonrió como la vez anterior. No dijo nada, solo le ofreció uno de sus lápices. ¿Quieres dibujar conmigo? Martín se sentó, tomando el lápiz como si fuera un objeto extraño. No recordaba la última vez que había dibujado algo. Pero esa tarde, con ese niño a su lado, se sintió más humano que en todos sus años en salas de juntas y oficinas de cristal. La camarera los observaba desde lejos, sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Aquel cliente elegante que parecía de otro mundo ahora, compartía colores y risas, con un niño al que casi nadie notaba. Al terminar su turno, se acercó con discreción. ¿Quién es usted realmente? Martín la miró a los ojos y respondió con voz tranquila. Alguien que necesitaba ver lo que tú haces para entender lo que le falta. La camarera, cuyo nombre era Julia, no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así en su vida. Estaba acostumbrada a clientes que ni siquiera miraban su rostro, que solo pedían, exigían y se marchaban sin un gracias. Pero ese hombre parecía mirar dentro de ella, como si pudiera ver el cansancio acumulado y al mismo tiempo la luz que se negaba a apagarse. Martín comenzó a frecuentar el restaurante 2 veces por semana, siempre los días que Samuel estaba allí. Se convirtió en parte de la pequeña rutina del niño. Compartían dibujos, pequeñas charlas, juegos de adivinanzas. Y mientras tanto, Martín observaba a Julia con creciente admiración. Ella no solo trabajaba duro, sino que trataba a todos con una dignidad serena, como si supiera que el mundo necesita más ternura que perfección. Un día, mientras Samuel dormía con la cabeza recostada sobre su brazo, Martín se atrevió a hacer una pregunta más personal. ¿Nunca has pensado en hacer algo más que trabajar aquí? Julia suspiró. Claro que sí. Soñé con ser enfermera. Pero mi madre enfermó cuando yo era joven y tuve que abandonar los estudios. Luego vinieron las deudas, los trabajos temporales, y aquí estoy. Martín la escuchó en silencio, pero por dentro, una idea comenzaba a formarse como una semilla que encuentra tierra fértil. Esa noche, regresó a su oficina y pidió un informe completo sobre el restaurante, sus dueños, las condiciones legales y operativas. Nadie entendía por qué un CEO tan importante quería información sobre un local tan humilde, pero sus órdenes eran ley. En los días siguientes, sin que Julia supiera nada, Martín comenzó a mover hilos. Y entonces, una semana después, sucedió lo inesperado. Cuando Julia llegó a trabajar como siempre, encontró el restaurante cerrado. En la puerta, había un sobre con su nombre. Julia miró el sobre con desconfianza. No entendía por qué estaba dirigido a ella ni quién lo había dejado allí. Lo sostuvo unos segundos entre sus manos, como si temiera que algo importante estuviera por cambiar. Y así fue. Lo abrió con lentitud. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante. Estimada Julia, este restaurante ya no pertenece a quienes lo ignoraron, lo descuidaron y lo trataron como un simple negocio. Desde hoy, este lugar es tuyo. Eres su nueva propietaria. No es un regalo, es una recompensa. Por tu corazón, por tu bondad, por lo que hiciste sin esperar nada a cambio. No firmo con mi nombre porque no quiero que me agradezcas. Solo quiero que sigas haciendo lo que haces. Con respeto, un amigo silencioso. Julia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Volvió a leer la carta 1, 2, 3 veces. ¿Era una broma? ¿Un malentendido? Tocó la puerta del restaurante, sin saber qué hacer. Justo entonces, uno de los empleados de limpieza llegó y le entregó una carpeta con documentos, escrituras, licencias, cuentas. Todo estaba a su nombre. Temblando, se sentó en la banqueta frente al local. No podía contener las lágrimas. Nunca había soñado con ser dueña de algo, mucho menos de un lugar donde había derramado tanto sudor. Pasaron varios minutos hasta que sintió una presencia a su lado. Levantó la vista. Martín estaba ahí, vestido con la misma sencillez con la que lo conoció la primera vez. La miró con serenidad. No busques una explicación, dijo él. Solo sigue haciendo lo que haces. Y si algún día quieres ir más allá, yo estaré cerca. Julia no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos inundados de emoción. Los días siguientes fueron como un sueño. Julia comenzó a administrar el restaurante con el mismo corazón con el que lo había servido durante años. Pero esta vez, su voz tenía peso. Las decisiones eran suyas.
Renovó la cocina. Mejoró las condiciones del personal. Creó un menú especial para familias de bajos recursos. El restaurante, que alguna vez fue un rincón olvidado, comenzó a llenarse de gente que buscaba algo más que comida. Buscaban calor, amabilidad, dignidad. Martín, por su parte, siguió visitando el lugar, pero ahora ya no como cliente común. Se sentaba junto a Samuel, lo ayudaba con tareas y juegos, y a veces incluso lavaba platos cuando hacía falta. Su empresa seguía funcionando, pero él delegaba cada vez más responsabilidades. Parecía haber encontrado algo más valioso que millones, una paz que el dinero nunca le dio. Una tarde, mientras Samuel dormía sobre una silla con una manta, Julia se acercó a Martín con un café. «Aún no entiendo por qué lo hiciste», le dijo con voz suave. «Porque tú hiciste algo por mí sin saberlo», respondió él. «Me hiciste recordar lo que era importante, lo que había olvidado por completo». Julia lo miró a los ojos. No había romanticismo aún, solo una conexión honesta, profunda, como si dos almas que habían estado caminando solas demasiado tiempo, por fin hubieran encontrado compañía. «Nunca me imaginé que alguien como tú pudiera ver a alguien como yo», confesó ella. «Tal vez los ciegos éramos nosotros, Julia, los que pensábamos que podíamos comprarlo todo, sin entender que el verdadero valor está en quienes te sirven un café con una sonrisa cuando no lo mereces». Ella sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sintió plena. «Y Samuel», dijo ella, bajando la mirada. Nunca había visto a alguien conectar con él así, ni siquiera su propio padre. Martín no respondió. Solo colocó su mano sobre la de ella, en señal de comprensión. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Julia se quedó observando a Samuel dormir en el sofá del fondo. Había comido bien, había reído, y por primera vez en años, parecía en paz. Martín la observaba desde la barra, en silencio. «¿Sabes?», dijo ella sin mirarlo. «Me costó muchos años dejar de pensar que yo era invisible». «¿Y ahora?», preguntó Martín. «¿Cómo te sientes?». Ella lo miró por fin. «Ahora siento que alguien me ve. Y no solo a mí, sino a lo que llevo dentro. A mis miedos, mis heridas y mis ganas de seguir». Él asintió despacio, como si cada palabra le tocara una fibra que había mantenido dormida. Días después, Martín organizó una cena privada en el restaurante. No era para empresarios ni políticos, era para niños como Samuel. Invitó a un grupo de familias que enfrentaban discapacidades similares y se encargó personalmente de cada detalle. Julia y su equipo sirvieron comida gratuita. Pero lo que se compartió esa noche fue mucho más que eso. Fue esperanza, fue comunidad, fue amor. Uno de los padres se acercó a Julia con lágrimas en los ojos. «No sé quién es ese hombre, pero lo que están haciendo aquí es un milagro». Julia lo miró y sonrió con ternura. «Él es solo alguien que decidió escuchar con el corazón», respondió. «Como todos deberíamos hacer». Esa noche, al cerrar la puerta del restaurante, Julia y Martín se quedaron afuera, en la banqueta donde todo había comenzado. Samuel dormía en sus brazos. «¿Qué viene ahora?», preguntó Martín, como si el futuro ya no le asustara. Julia lo miró con una dulzura profunda. «Lo que viene ahora es vivir de verdad». Y en ese momento, en medio de la noche más simple, los tres supieron que habían encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. El restaurante de Julia se convirtió en un símbolo de esperanza en el barrio, un lugar donde la solidaridad y el amor transformaban vidas. Martín invirtió en proyectos para niños con discapacidades, con Samuel como inspiración y motor de cada iniciativa. Julia, por su parte, encontró en su trabajo un propósito que nunca imaginó. No solo había heredado un negocio, sino un legado de humanidad que cambió su vida para siempre. Un día, Martín la invitó a su oficina. Allí, entre paredes llenas de fotos y recuerdos, le confesó algo que había guardado en silencio desde el principio. «Cuando te vi por primera vez, no supe que eras la dueña legítima. Creí que eras solo una camarera más. Pero hoy entiendo que tú eres la verdadera dueña, no solo del restaurante, sino de este cambio». Julia lo miró, con lágrimas en los ojos. «Y tú eres el hombre que me enseñó a creer de nuevo». Se tomaron de las manos, conscientes de que aquella historia de azar y destino había creado un lazo inquebrantable.
Mientras Samuel jugaba cerca, la noche caía suavemente sobre la ciudad, iluminando un camino que había comenzado con un acto sencillo de bondad y había terminado en una familia unida por el amor y la esperanza. Y así, entre risas, lágrimas y promesas, Julia, Martín y Samuel descubrieron que a veces la vida regala segundas oportunidades donde menos se esperan. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.